¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta hora. Temas económicos, financieros en nuestra pantalla. Así empezamos. Argentina marcha contra Macri ajustes. Ya hay tempranas horas de la mañana en el país sudamericano, gases y palos contra los manifestantes que están en las calles reclamando sus derechos. También en Francia, la clase obrera reacciona al mayor ataque de la historia contra los salarios, ejecutada por Emmanuel Macron. Hoy analizamos expediente económico América Latina en busca de capital extranjero. Lo que ya parece una constante en Argentina. Otra marcha paraliza el país en contra de los recortes y los despidos. Y antes de las 10 de la mañana, hora local, ya recibían palos y gases de la policía. La protesta la lidera la Asociación de Trabajadores del Estado, quienes parten desde la Avenida de Mayo hasta la sede del Poder Legislativo, rechazando la situación de los mineros de Río Turbio, los despidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, los del Hospital Posadas, la Casa de la Moneda y la empresa PepsiCo. A la movilización se unen otros sectores de trabajadores tales como aceiteros, Sindicato de Prensa, Cipreva, ferroviarios del Sarmiento, en reclamo de negociaciones salariales justas, reclamo de paritarias justas y libres. La protesta había sido convocada en el marco de la semana de actividades nucleados en ATE Nación y en la CTA Autónoma. Trabajadores estaban con una carpa en marcha de los trabajadores y trabajadoras que luchan, así se llamó, carpa instalada en el Congreso. Marcha que va del Obelisco al Congreso justamente contra el ajuste de los despidos, y Página 12 ya a esta hora en esta jornada está reportando, allí tiene el titular en pantalla, gases y palos en la 9 de julio. Mientras tanto, el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, concluyó su visita en Buenos Aires y allí destacó la plena sintonía España-Argentina en la política económica, al tiempo que por primera vez, después de 20 años, Argentina importará 120.000 toneladas de soja desde Estados Unidos. Así estamos. En la breve rueda de prensa que ofrecieron los jefes de Estado Mariano Rajoy y Mauricio Macri a la salida de su encuentro en la Casa Rosada, el presidente del gobierno español celebró la aplicación del plan de ajuste de Cambiemos, pese al rechazo mayoritario de los argentinos. El cambio que se ha producido en la percepción mundial sobre Argentina es un cambio muy notorio. Y hoy en estos momentos lo que hay es una confianza muy importante en el gobierno de Argentina y por tanto en el país. Y eso es fundamental. Esas cosas las hemos vivido todos los países a lo largo de la historia. Sin embargo, Rajoy y los 70 empresarios que hicieron parte de su comitiva no se fueron con las manos vacías, pues basado en palabras de Macri, el cortocircuito absurdo y la reconciliación, la parte española logró la promesa de convertirse en el primer inversor extranjero en Argentina. La presencia empresarial de España en Argentina es potente y además está comprometida con el futuro del país. Somos el segundo inversor en Argentina y no veo razón por la que no podamos volver a ser el primero como lo fuimos durante muchos años. Según expertos, en 2017 Argentina importó bienes y servicios españoles por 1.287 millones de euros, un crecimiento del 51% respecto del año anterior, mientras colocó en España mercaderías por un valor de 1.586 millones de euros, dando un intercambio superavitario para Argentina y que por los vientos que llevan Rajoy con sus 70 empresarios revertirán. Pese a la normalidad y lo notorio del cambio en Argentina que describe Rajoy en su encuentro con Macri, las calles están diciendo lo contrario. Ayer cientos de taxistas también protestaban en Buenos Aires, rechazando la aplicación Uber, que dice no compite en iguales condiciones y les saca trabajo. Allí los laborantes del volante, agrupados en el Sindicato de Taxistas de Argentina, exigían al Congreso del país que prohíba el uso de esta aplicación de transporte Uber porque consideran que promueve competencia desleal y favorece la evasión impositiva, así como desprotege legalmente a los propios viajeros. Recientemente las protestas contra Uber ocurrieron en todos los países a donde llega, al limitar el trabajo y la ganancia a los taxistas.
Estamos viendo día tras día el gran crecimiento de esta aplicación ilegal. Como no alcanza con la ciudad, golpeamos las puertas del Congreso, le dejamos un petitorio dirigido al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Queremos una ley nacional contra el transporte ilegal de la República Argentina y por sobre todo contra Uber. En Centroamérica ahora, El Salvador, Guatemala, Honduras retoman negociaciones para sumarse a la Unión Aduanera que estos países iniciaron en junio de 2017. De acuerdo al Ministerio de Economía salvadoreño, la cuarta ronda de negociaciones irá hasta el viernes en la capital salvadoreña, concentrada en temas como aduanas, tributos internos, medidas sanitarias y fitosanitarias, aranceles, reglas de origen, migración, transporte aéreo y seguridad. En la última ronda se aprobó el modelo de puestos fronterizos integrados periféricos de cabecera única a fin de que operen en una misma instalación física. Los tres países llamados el Triángulo Norte de Centroamérica acogen al 73% de la población centroamericana y podrían representar un Producto Interno Bruto de casi 120.000 millones de dólares, según autoridades del Salvador. Amazon se lanza a la conquista del comercio electrónico en Colombia. En 2017 se registraron más de 87 millones de transacciones, que representaron 51,2 billones de pesos, un aumento de 24% con respecto a lo que se logró en la misma materia el año anterior. A mediados de este 2018 se espera la llegada del Marketplace de Amazon en Colombia, que venderá principalmente productos de electrónica, como computadores, televisores, smartphones, así como artículos de decoración y cocina. Esto representará la masificación del comercio en línea y aparentes oportunidades para los productos colombianos. Actualmente, los colombianos pueden comprar en Amazon desde el país, pero deben importar los pedidos desde Estados Unidos a través de un tercero, que puede ser un casillero virtual o la usada estrategia de pedirle a un amigo en ese país que lo reciba y luego lo envíe. Pero a partir de julio se podrán hacer los pedidos directamente a Amazon con envío hasta el país, con lo que cambiará la dinámica del comercio electrónico colombiano. Se calienta el mercado de las APP del transporte en América Latina. Recientemente la compañía china Didi Chuxing, el mayor competidor global de Uber, anunció que entrará al mercado mexicano prontamente. Pero la llegada de Didi a Latinoamérica no es bajo ningún aspecto una alianza, sino un reto directo en uno de los mercados claves para Uber en la región y de paso en el mundo. En México, la app estadounidense tiene unos 7 millones de usuarios, está presente en más de 30 ciudades y representa casi 90% del mercado, la tasa más alta en Latinoamérica, por cierto. Esta es la primera vez que Didi Chuxing establece operaciones por fuera de China, aunque sería la segunda vez en la que establece relaciones de negocios en Latinoamérica. En enero de este año anunció que comprará la operación de 99, una app de movilidad en Brasil. Aunque no se conocen los términos oficiales de ese acuerdo, se estima que la transacción pueda estar alrededor de los 600 millones de dólares. Así empezamos a mover entonces este balancín. A ver cómo van las cosas. Brent marcando 71.25 dólares el barril, WTI operando un poco menos en la franja de los 65,85, ahí está parado. La cesta OPEP en 66,96, siempre dólares, siempre por barril. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que está pasando en Francia. También hay una huelga, también Air France, también los trenes, también el transporte en general genera información. En Francia se desarrolla en este día una nueva jornada de huelgas en Air France, con remuneraciones congeladas desde el año 2011 a causa de la crisis. Supuestamente, los trabajadores están pidiendo un aumento de salarios del 6%. La compañía insiste en que no puede pagarles ese monto porque sus finanzas se verían comprometidas y les propone 1% de aumento.
Esta movilización laboral en demanda de aumentos de salarios iniciada ya en el mes de febrero ha tenido un costo para la compañía de unos 170 millones de euros. Cada vez son más los trabajadores que se van sumando a la huelga. 36,1% de los pilotos, 21,6% del personal de cabina, 15,1% de los trabajadores de tierra. De acuerdo a un comunicado emitido por la aerolínea, se canceló el 40% de los vuelos largos, 35% media distancia, 25% viajes cortos. La movilización de hoy para los próximos días y semanas están convocadas ya. 17, 18, 23, 24 de abril siguen los trabajadores en la calle. Otros que se mantienen en las calles francesas rechazando las políticas del banquero Emmanuel Macron son los estudiantes universitarios. Marchan también en jornada de martes, lo hicieron ayer, como parte de una movilización a gran escala contra las reformas al sistema de educación superior. Los estudiantes de alrededor de 15 recintos en el área metropolitana, en el área parisina, se unieron a la protesta, condenando la aplicación de requisitos de ingresos más estrictos para los cursos universitarios con exceso de solicitudes. Dicen que esto va a aumentar la desigualdad social. Los trabajadores de estas instituciones aseguran que la reforma del gobierno, la que quiere llevar a cabo Macron, tendrá un impacto negativo con la pérdida de miles de puestos de trabajo y en consecuencia una bajada en la calidad de la enseñanza. Estamos demostrando hoy por qué durante meses los jóvenes han expresado su desacuerdo con la introducción de la selección en la universidad, que elige no escuchar a la población, no escuchar a sus jóvenes y especialmente recientemente eligió enviar incluso a la policía para poner fin a nuestra movilización, para poner fin a la posibilidad de que los jóvenes se expresen, para mostrar su desacuerdo. Pedimos la retirada de esta ley porque es una ley para la selección, pero queremos más servicios públicos en nuestras universidades, en hospitales y en centros de cuidados de personas mayores, así como para los trenes. Esto es lo que los franceses estamos pidiendo a Macron, más servicios públicos, no más neoliberalismo. Otro tema, el oso ruso no le teme a Washington y se prepara una vez más para superar los daños que buscan causarle a su economía las sanciones unilaterales que les imponen Estados Unidos. Este martes el rublo, pese a abrir al alza, fue perdiendo fuerza y se depreció en más de 1%, su nivel más bajo desde diciembre de 2016, luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a 7 empresarios rusos y algunas de sus compañías, incluyendo Renova de Viktor Vekselberg y el grupo ENMAS de Oleg Deripaska, así como Rusal y algunos otros activos. Y aunque la moneda local y las acciones de las principales compañías han caído estrepitosamente, el gobierno ruso envía un mensaje de calma no solo a sus ciudadanos, sino al mundo en general, garantizando que Rusia superará las nuevas restricciones económicas e incluso sacará provecho de ello. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de 2017, planeo informar a mis colegas, los legisladores, que la situación económica general es absolutamente estable. Los indicadores macroeconómicos están en el nivel adecuado y apuntan a aquellas pautas que ha establecido el presidente. Desde el Banco Central insisten que por ahora no existe la necesidad de aplicar medidas estabilizadoras a los mercados. El Banco Central tiene una amplia selección de instrumentos para actuar en diferentes situaciones si existe algún riesgo para la estabilidad financiera. En nuestra opinión, no existen tales riesgos en este momento y no hay necesidad de aplicar ninguna medida sistémica. Supervisaremos la situación y probablemente introduzcamos algunas correcciones si es necesario. Washington quiere mantenerse en la carrera geoeconómica mediante prácticas desleales al frenar a sus más cercanos competidores. Con China lo hace a través de aranceles y con Rusia mediante sanciones. Moscú tiene claro eso y aseguran que este tipo de restricciones lo que buscan es limitar el desarrollo del país, generando tensión en los mercados financieros. Pero el Kremlin ya tiene experiencia en lo que supone el asedio financiero y económico y está atento a las afectaciones que generaría la pérdida del valor del rublo en su economía, una nueva oleada inflacionista y pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev, en plena Duma estatal, destacó: "No cabe duda de que superaremos esta presión, ya aprendimos a hacerlo y al final aprovecharemos todas estas acciones para beneficiar nuestra propia economía, nuestro propio desarrollo económico".
¿Podrán los llamados daños colaterales superar los daños que causan la política estadounidense? De acuerdo a la Asociación de Aluminio Rusa, las sanciones contra el país causarán impacto negativo en la industria europea, especialmente en Alemania. Las restricciones provocaron un aumento de los precios del aluminio de un 8,5% y de acuerdo al representante de esa asociación, el alto precio del aluminio congelará crecimiento económico y afectará competitividad de las industrias europeas orientadas a la exportación. Caso industria automotriz y maquinaria, sobre todo la alemana. Tan solo el año pasado el consumo de aluminio en la Unión Europea ascendió a 7,7 millones de toneladas, mientras que su propia capacidad de producción no superó los 2,6 millones de toneladas. Nuestra relación con Rusia está en su peor momento y eso incluye la Guerra Fría, dice Donald Trump en Twitter. No hay motivo para ello. Rusia necesita nuestra ayuda con su economía, algo que sería muy fácil de hacer. Y nosotros necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. Luego de un tuit muy explosivo contra Rusia, ahora este hombre pregunta, ¿paramos la carrera armamentística? A la vuelta de la pausa, América Latina en busca de inversiones. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo planea? Ya lo revisamos. Empezamos diciendo, América Latina tendrá número récord de subastas petroleras este año. Van a estar compitiendo por capital justamente extranjero en la mayor cantidad de rondas de licitación, tanto para exploración como producción que se haga del sector petrolero en toda la historia de la región. Ante limitaciones financieras, ante ausencia de tecnología adecuada para explotar sus reservas, varios países de América Latina han optado por esta situación, por facilitar el acceso a grandes petroleras y atraer con esto inversión privada, aunque eso represente menores ganancias para sus gobiernos. Históricamente los países productores de petróleo en Latinoamérica mantuvieron regulaciones del sector energético que conferían al gobierno y a las empresas estatales control total sobre las reservas de crudo. Sin embargo, varios países de la región han decidido llevar a cabo ahora reformas de libre mercado que incentivan participación de grandes empresas extranjeras en exploración y explotación de recursos energéticos. Cambios normativos que por lo general incluyen exenciones fiscales, regalías recortadas, contratos más largos, términos de calificación flexibles y programas obligatorios de exploración relajados. Una ola de modificaciones sin precedentes en materia energética que está ganando fuerza en la región, desatando toda una competencia feroz para atraer a miles de millones de dólares en inversiones de empresas de la talla de ExxonMobil, de BP, de Royal Dutch Shell. América Latina, según lo proyectado, está en las vísperas de un 2018 pleno de subastas petroleras. Hay una gran expectativa, decíamos, por parte de las grandes compañías energéticas mundiales debido a que se espera la apertura de cerca de 1.100 bloques de crudo y esto convierte a las licitaciones en las de mayor cantidad en la historia de todo el bloque latinoamericano. Vamos a revisar ahora cuáles son los 7 países que lideran esta lista del gran bloque latinoamericano que ha decidido abrirse con mayor fuerza al capital extranjero.
En el primer trimestre de este 2018, México atrajo más de 100.000 millones de dólares en promesas de inversión a través de 2 rondas de subastas. A finales de enero adjudicó 19 bloques de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, en la mayor subasta desde la apertura al capital privado. Además, planea otras 2 rondas en el segundo semestre del año, para adjudicar 37 áreas en tierra en julio, 9 bloques no convencionales en septiembre y otros bloques más en aguas profundas del Golfo de México para finales de este 2018. Sin embargo, el panorama podría cambiar dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales del 1 de julio. El segundo país que compite por capital en la ola de subastas petroleras es Brasil. Este país suramericano alcanzó durante la última semana de marzo el récord de 2.424 millones de dólares en una subasta en la que la Agencia Nacional de Petróleo otorgó 22 concesiones petroleras en aguas marinas. El mayor vencedor, además de la estatal Petrobras, fue el estadounidense ExxonMobil, que se adjudicó 4 de las 9 concesiones ofrecidas en la cuenca de Campos, 2 como operador y otras 2 en consorcios en que se asoció a la brasileña. Los otros vencedores en la subasta de concesiones en la cuenca de Campos fueron la española Repsol, que se adjudicó derechos sobre 2 áreas en un consorcio junto a la estadounidense Chevron y a la alemana Wintershall, y las británicas BP Energy con 2 bloques y Shell con otro. Para mayo se espera que arranquen otras ofertas permanentes para adjudicar hasta 850 bloques en alta mar y tierra. Al revisar Ecuador, tenemos que a finales de marzo terminó la recepción de cartas de interés de inversión en la licitación de campos de petróleo y gas para la subasta de producción en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo y El Oro. Según información del Gobierno Nacional, se estima que los contratos que resulten de las subastas generarán una inversión aproximada de 800.000 millones de dólares. Colombia, por su parte, ya puso en oferta 15 áreas que serán adjudicadas este mes de abril en la cuenca Sino-San Jacinto, en el noroeste del país. Se espera que a partir de mayo arranque una subasta permanente de otros 25 bloques, tanto en tierra como en aguas profundas. Y es que según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la prioridad de Colombia es desarrollar los recursos costa afuera. Mientras tanto, Petróleos Paraguayos, Petropar, lanzará una subasta en el segundo trimestre del año para 2 áreas de exploración y producción, específicamente Petropar 3 y Palo Santo en el Chaco paraguayo, frontera con Bolivia y Argentina. Asunción ya había hecho un llamado a licitación a finales de 2017 que no obtuvo buenos resultados. En Uruguay, donde el gobierno parece que está ofreciendo condiciones de calificación y programas mínimos exploratorios menos exigentes, ya terminó el plazo para la presentación de documentos para la calificación de empresas petroleras, a las que le ofrece 17 áreas offshore para la exploración y producción en su zona económica exclusiva. Y el Ministerio de Industria, Energía y Minería planea la apertura de ofertas para el próximo 26 de abril. Y Argentina también ha anunciado que prepara subastas de áreas de petróleo costa afuera. Sin embargo, podría ser la última en figurar en el calendario latinoamericano de subastas petroleras de este 2018. Los términos de su primera ronda costa afuera serán anunciados en julio, con resultados previstos para diciembre. Pero todo indica que licitará 3 cuencas en las plataformas marítimas entre julio y noviembre de este 2018, ofreciendo también los derechos de exploración de 130.000 kilómetros cuadrados en la cuenca argentina, 90.000 kilómetros cuadrados en la cuenca Malvinas Oeste y 5.000 kilómetros cuadrados en la cuenca austral. Finalizamos diciendo subastas petroleras que sirven la mesa en la mayoría de los casos, más que al desarrollo productivo y energético de los países, a la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas, al deterioro de los ecosistemas, al fomento de la distribución desigual de las riquezas, a la pérdida de la soberanía del país. Caso Texaco, Amazonía de Ecuador, un claro ejemplo de esto que estamos hablando. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.